iniciar una nueva serie que le hemos titulado Valientes, porque vamos a hablar del valor y vamos a hablar de nuestros temores y vamos a vencer nuestros temores y miedos, pero al estilo de la palabra de Dios, al estilo de Dios, como Dios quiere ayudarnos a que nosotros podamos ser transformados, cambiados, mudados, modificados, no sé, cualquier término que implique un cambio positivo en función a todo lo que en nuestra vida produce temor. Todos enfrentamos el temor, todos tenemos miedo de algo. Tenía un suboficial cuando yo estaba en el ejército, así como tú. Tenía un suboficial que era bien gracioso, ¿no? Se hacía la burla de todo y él decía, bueno, estábamos hablando de los temores y él decía, yo tengo miedo a algo, solo que no me acuerdo a qué, pero tengo miedo a algo, me decía, hecho al que no tiene miedo, ¿no? Porque era una persona bastante valiente, bastante aguerrida, bastante de esos de militares de guerra, de esos rudos, ¿no? Y él decía siempre, claro, todos tenemos temor, yo tengo también temor, pero no me acuerdo a qué, pero algo tengo temor, él decía. Pues así hay muchas personas que a veces tenemos muchos más temores. Hay gente que somos tal vez como ratones, ¿no? Que estamos de todo, ay, no, que va a faltar el agua, que la luz, y ese foco se ha apagado y que se va a caer el sello, algo va a suceder. También existimos ese tipo. Como también los que, como les he contado, nos hacemos a los valientes, nos hacemos a los que no pasa nada, tranquilo, pero sin embargo por dentro estamos a punto de desmoronarnos. Pero todos tenemos temor. Pero vamos a hablar acerca de eso. Y en esta prédica que le he titulado Mis ojos en Él, vamos a basarnos en esta pequeña porción. Es pequeña porque no vamos a leer toda la historia, pero este pasaje que está en Mateo capítulo 14, versículo 30, donde es la parte tal vez crucial, el clímax de esta historia, cuando Jesucristo, después de haber alimentado a 5,000, haber hecho una gloriosa obra, resulta que les dice, y en una versión dice que les obliga a sus discípulos, vayan en la barca, no súbanse a la barca. Yo creo que Jesús sabía que iba a pasar, ¿no? Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Él les vaya, ¿no? Los bota en la tormenta, en la barca, porque sabía que iba a haber una tormenta y los manda. Y Jesucristo se va a orar al monte. Ocurre que viene la tormenta terrible y pues ellos están remando porque era contrario a la palabra. Y Jesucristo, como si nada, viene caminando en las aguas, ¿no? Obviamente las aguas no eran tranquilas, las aguas estaban turbulentas. Y Jesucristo estaba como surfeando, así, buena onda. Y obvio, todos se han asustado. ¿Qué es eso? Es un fantasma. Tranquilos, soy yo, ¿no? Y Pedro es el de la historia, que dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Entonces, el Señor le dice, Pedro, ven, y Pedro sale de la barca y comienza también. ¡Qué alucinante! Debe estar muy buena la movida, el tobogán, algo así. Y de pronto Pedro toma conciencia y mira lo demás, mira las olas, mira los relámpagos y todo, como aquí dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Obvio, ¿no? Se estaba hundiendo. Y Jesús lo salva, no lo deja, no le dice, chacra, se hundes. No, lo agarra, lo levanta y pues le dice, le anima, obviamente, lo afirma y le dice, ¿por qué has dudado? No deberías haber dudado. Esa historia nos muestra cómo la clave de nuestra vida, la fe, es estar con nuestra vista, con nuestros ojos puestos en nuestro Señor. En el momento en el cual ponemos nuestra atención en las circunstancias, en ese momento vamos a tener más temor, porque no quiere decir que lo demás no era real la tormenta, era real el agua, era la oscuridad y todo, y obviamente que cuando Pedro vio todo eso, tuvo miedo, tuvo temor. En cambio, al principio, cuando vio a Jesús y que Él caminaba sobre las aguas, tuvo esa inquietud, ese deseo de hacerlo y dicho, dime que vaya. Y Él fue y con todo eso, y enfocado en eso, pudo caminar sobre las aguas. Pero el momento en el cual nosotros ponemos la atención en las circunstancias, nos enfocamos en las circunstancias, en ese momento vamos a tener temor y hundirnos. Por eso la clave
está en que nuestros ojos, nuestra atención esté en Jesús. Recuerde bien, nuestros ojos estén en Jesús. Solamente así vamos a poder vencer el temor y vencer los desafíos, porque siempre hay, y van a venir hoy día más que otros días, ¿no es cierto? Hay hermanos que no han venido aquí a la cruz porque están haciendo fila por combustible, están ahí tristes, ¿no? Están traumados, están queriendo, no sé, hacer todo lo necesario, como todos necesitamos muchas cosas. Otros están tal vez tristes buscando pollo para mañana porque mañana han amenazado, no va a haber nada, ahí vamos a cerrar todo, va a haber saqueos, todo. Ya medio que qué raro, ¿no? En Cobija no éramos así, pero ahora la circunstancia ha afectado tanto que ahora están haciendo cosas, están innovando en ese sentido. Pero todo eso, si nosotros nos concentramos en eso, obvio que vamos a estar traumatizados, vamos a estar asustados y vamos a estar empezando a ver qué hacemos, cómo nos vamos de este país, algo, ¿no? Pero Dios quiere que tus ojos estén puestos en Él, para que así puedas, en medio de la tormenta, caminar sobre las aguas y aún si te hundes, puedas agarrarte, asirte de la mano del Señor y Él pueda levantarte y sacarte de cualquier situación difícil, de cualquier problema, de cualquier necesidad. Amén. Hola. Amén. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con esa confirmación del amén, vamos al punto número 1, porque hoy día tengo 3 puntos como de costumbre, ¿ya? El punto número 1 son las decisiones. Vamos a hablar de las decisiones en el punto número 1, porque todos tenemos que tomar y siempre tomamos decisiones. Desde el momento en el cual empezamos en el camino del Señor, siempre tomamos decisiones. Es interesante, porque solamente así vivimos. Nuestra primera y mejor decisión ha sido el aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y a partir de esa no quiere decir que ahí acabó y ya no hay más decisiones. Todos los días vamos a seguir tomando decisiones. Y nuestro futuro y nuestro caminar están en función de nuestras decisiones. En eso consiste el libre albedrío. Esa es la base, el fundamento, y todos lo tenemos. Hay muchas personas que dicen, que no hay libre albedrío, que todo está predestinado y demás. No, existe porque está en función a nuestras decisiones. El Señor lo dice en la palabra, Él nos muestra y siempre pone esto así. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19 nos dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermoso, ¿no? Hermoso, ¿por qué? Porque primero nos da a elegir, no viene a imponer, ¿no? Nos dice, nos da a elegir, aquí está la vida y la muerte, ¿no? Escoge. Pero no solamente eso, sino nos dice, escoge la bendición, ¿no? Nos anima. Igual en el huerto, ¿no? En el huerto puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y dijo, si comes del árbol del conocimiento y del mal, vas a morir. Así que come del de la vida, ¿no? Come. Siempre el Señor, pese a que es nuestra decisión y nosotros vamos a escoger, nos da, como dicen, una ayudadita. Nos dice, ¿no? Es el inciso B, ¿no? O algo así. Él nos quiere ayudar. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere que tomemos buenas decisiones. Él no va a decidir por nosotros. Nosotros vamos a decidir, pero Él nos da, como dicen, una ayudadita. Nos da una manito. No va a intervenir. Nosotros no podemos hacer las cosas que Dios hace, ni Dios va a hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Amén. Así que Dios pone delante de nosotros oportunidades, cosas que hacer y decidir. Por ejemplo, vamos a ver que el Señor tiene un propósito, el Señor tiene algo en su corazón, un plan para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente pone 2 escenarios, el ladrón que viene para robar, matar y destruir, y dice que Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros somos los que decidimos. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Y tiene su forma de obrar, tiene sus planes, toda su estructura. Él tiene una planificación para nuestra vida. En cambio, el Señor
ha venido a darnos vida y vida en abundancia y tiene también planes para nuestra vida. Él ha dicho todo lo que quiere que nosotros vivamos para tener vida y vida en abundancia. Pero el enemigo también tiene sus planes para que nosotros seamos robados, seamos eliminados y seamos destruidos. Tiene sus planes. Por esta razón es que tenemos que saber esto. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 8, versículo 44. El Señor nos dice respecto al enemigo: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchas veces he compartido con ustedes de que la principal estrategia de Satanás es la mentira, hacernos creer mentiras. Por eso es que nos gusta y amamos la verdad. Jesucristo es la verdad y Él quiere que andemos en la verdad. Por lo tanto, muchas veces nosotros vamos a estar expuestos a decisiones en función a mentiras y verdades. Por eso necesitamos saber, necesitamos conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. ¿Recuerdan ese pasaje hermonito, ¿no? Es que el Señor Jesucristo nos ha dicho y ha compartido con los judíos que habían creído en Él: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. El problema que muchos tenemos es que no conocemos la verdad. Por eso necesitamos saber la verdad. Cuando vamos con el programa Informa, por ejemplo, vamos a los colegios con los jóvenes y decimos la verdad, ¿no? Porque hay verdades que son a medias y esas son las que más daño hacen. Porque una mentira, uno puede decir, bueno, esto es mentira, pero cuando vamos con una verdad que no está completa o es a medias, eso es algo más peligroso porque se la creen los jóvenes, ¿no? Entonces a veces van con un preservativo y les dicen: esto les va a proteger de no tener hijos y de paso les va a proteger del VIH, ¿no? Y cuando uno entra bueno, en mis épocas googleábamos, ¿no? Hoy chatGPTean, ¿no? Es otro término nuevo, no sé si están en ese nivel, ¿no? Yo sigo googleando como los ancestros lo hacen, pero ahora los jóvenes chatGPTean, ¿no? Porque yo le digo: a ver, hija, googlea. Ay, no, papi, anda al ChatGPT y te va a dar todo completo, ¿no? Porque en Google vas a páginas, tienes que explorar. Entonces yo googleaba, entraba a la Organización Mundial de la Salud a ver esto de los preservativos, todo, ¿no? Porque ahí está la información. Y ahí ellos mismos dicen que esos productos tienen entre 85 al 95% de efectividad. Pero esto es los que producen, o sea, el fabricante dice: este producto tiene un 90-95% de efectividad. Pero los otros, los que no producen eso, sino los que analizan, como dicen, una opinión imparcial, ellos han descubierto que tiene un 70% de efectividad esos preservativos y demás. Entonces, cuando vemos esto nos damos cuenta que no había sido tan así. Y cuando vamos a ofrecerle eso a los jóvenes, les estamos diciendo como que este paracaídas va a abrir 7 de 10 veces. De 10 veces que utilices ese paracaídas, 7 se va a abrir, 3 no. Entonces, decirles eso todavía es ser franco y que ellos decidan, pero cuando les decimos: no, esto te va a cuidar, te va a proteger y demás, ya estamos, como quien dice, dándoles no toda la verdad. Por eso vamos a hablar la verdad. Se enojan las ONG, se enojan todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando verdad. La verdad no es cómoda, la verdad no le gusta a la gente cuando la persona vive de la mentira, ¿no? O vive del fruto de la mentira. No le gusta la verdad. Y a nosotros mismos, a nosotros nos gusta que les digan sus verdades, ¿no? Duele, ¿no? Duele. A veces porque somos tan directos que quería que me diga, pero con rodeos, no sé, en otras palabras, pero duele, porque la verdad duele. Pero en todo esto necesitamos esa verdad, necesitamos caminar en esa verdad, porque el Señor así quiere que nosotros, en función a la verdad y conociendo la verdad, podamos decidir correctamente. Esos jóvenes a los cuales les hablamos ya deciden mejor. ¿Por qué? Porque ya saben todo. Y les digo: no me crean a mí, googleenlo, ChatGPTenlo, vean, ahorita entren, ¿no? Vean y lean y se van a dar cuenta de cuál es la realidad, de que no todo lo que nos habían dicho es cierto, ¿no? Y hablamos también de publicidad, hablamos de los certámenes de belleza, todo, pero en función a la verdad. Porque muchas de esas cosas son mentiras, por si acaso. Por eso no elegimos Miss Eclesía aquí, ¿no? ¿Por qué?
porque no es eso, no es real, ¿no? Eso es algo contrario a nuestros principios, valores y lo que Dios dice en su palabra. Y a veces en eso caemos. Por eso es importante conocer la verdad. Porque de lo contrario va a pasar como en Israel, ¿no es cierto? Oseas decía en capítulo 4, versículo 6, o Dios decía a través de este profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, si tú no te metes con la verdad, no vas a poder elegir correctamente. Ahora, nosotros te estamos ayudando, nosotros estamos propagando la palabra, la verdad, todo eso para que puedas en función de eso decidir, pero la decisión ya es tuya, ¿no? Yo no puedo decidir por ti, Dios no puede decidir por ti, tú tienes que decidir. Yo te voy a dar la información y tú decides cómo vives, qué crees y qué no crees, porque hay muchas cosas que a veces queremos creer. Por esa razón, necesitamos entender que si bien el enemigo tiene sus planes, Dios tiene sus planes para nosotros, pero nosotros elegimos. Los planes del Señor son buenos. Vea Efesios capítulo 2, versículo 10. Qué hermosos planes tiene el Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados para eso. Y obviamente Dios ha preparado esas obras de antemano. Ha dicho, va a hacer esto, la Susan va a llegar a esto y va a mover estas cosas y muchas cosas. Pero todo eso implica que uno decida andar en esas obras. Dios tiene lindos planes, pero nosotros somos los que decidimos andar en esos planes o andar en otros planes, ¿no? Andar en otros lugares, andar por otros caminos, tomar otras decisiones. De nosotros depende, por eso es importante las decisiones. Y lo más lamentable es que, bueno, estamos en la gracia y cuando nos equivocamos, Dios perdona, ¿no? Eso es lo bueno, pero lo malo es que a veces esas decisiones tienen consecuencias. Y eso es lo que dice, por ejemplo, en Números 32, versículo 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué quiere decir? Cuando no hacemos conforme a lo que Dios dice, o cuando nos hemos desviado del camino, obviamente pecamos. Pero aquí la palabra dice que el pecado nos alcanzará. No quiere decir, bueno, si hemos pecado ya estamos en el pecado. ¿Qué quiere decir que el pecado nos alcanzará? Nos habla de las consecuencias. Nos habla de las consecuencias. Dios te perdona. Esa es la gracia. Dios nos ha perdonado. En la cruz del Calvario ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, no hay lío de que Dios te perdone. Pero sí tenemos que lidiar muchas veces con las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son algo que nos van a alcanzar, no puede el Señor cambiar eso. Por ejemplo, cuando tenemos un pecado que hemos cometido de adulterio, digamos, y hemos engendrado un hijo fuera del matrimonio y nos arrepentimos y reconciliamos con nuestra esposa, Dios nos perdona, todo lindo, pero Dios no va a eliminar ese hijo. Hay una consecuencia y hay un hijo y ahora tenemos que asumir todo. Ese es el camino y eso es lo que dice y eso es a lo que se refiere. Por eso el Señor tiene buenos planes, Dios tiene buenas cosas, pero tenemos que andar en ellas y es nuestra decisión. Amén. Es nuestro, no es del pastor, porque a veces pensamos que el pastor no me ha pastoreado bien. No, yo te he dicho toda la verdad, tú decides. A veces decimos, no, pero Dios, ¿por qué no me ha impedido mi mano? ¿Para qué no? No, Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Tú decides y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, que es bendecirte por causa de la decisión que tomes, o el enemigo va a venir a agarrarte por causa de la decisión mala que tomas, porque ese es el tema. Nosotros a veces nos desviamos en ese sentido. Vamos al punto número 2 y vamos a hablar de las excusas, porque a veces la presión, la situación, el quitar los ojos del Señor y el ver nuestro entorno hace que tomemos malas decisiones, ¿no?
Muchas veces yo me imagino qué hubiera pasado con Pedro si se hubiera asustado mucho, ¿no? Si tal vez Jesús lo hubiera agarrado, pero Pedro no hubiera querido ayuda, porque a veces eso ocurre. No sé si les ha pasado. ¿Han intentado salvar a alguien que se está ahogando alguna vez? ¿Alguien? ¿Todos son expertos nadadores? ¿Nadie ha intentado? No. Ocurre que cuando vas a intentar ayudar a alguien que se está ahogando, es pues difícil. ¿Por qué? Porque tú quieres ayudarlo, pero el otro, claro, también quiere salvarse y te hunde y te agarra y se abraza de ti. Vos no puedes nadar, queda, soltame y todo. Y los dos a veces estamos por ahogarnos. Por eso, a veces es bueno desmayarlo o en otro caso, porque no se puede a veces, ¿no?, desmayarlo ahí. Entonces lo que hacemos es por detrás nos acercamos y del cabello lo agarramos o la agarramos y sí, porque no hay de otra, hay que sacar la cabeza, ¿no? Y con la otra mano nadar, pero no hay de otra. Porque si te acercas mucho, te agarra, te abraza y quiere subirse encima de ti, te hunde. Imagínense que Pedro se hubiera asustado tanto que a Jesús lo hubiera agarrado, se hubiera soltado, lo hubiera agarrado de la sandalia, de la túnica, o quién sabe, y Jesús, ¿cómo lo hubiera tenido que soltar? Es incómodo porque nosotros, por causa del temor, tomamos malas decisiones, por miedo. Por eso tenemos que aprender a tomar correctamente las decisiones, no en función al temor, no en función al miedo. Por eso deje de mirar el entorno y comience a ver a Jesús. Comience a tomar decisiones en función a Jesús. Porque si tomamos decisiones en función a las circunstancias, al temor, a la oscuridad, vamos a tomar decisiones desesperadas y malas. Muchas personas se arrepienten hoy en día de tantas decisiones malas que toman por causa de temores y demás. Por eso tenemos que aprender eso. Vamos a ver una historia. Quiero que dos historias vamos a ver. Es la historia de Saúl. No sé si la conoces. Está en el primer libro de Samuel, ahí está el versículo, capítulo 13, versículos 11 al 12. Saúl tomó una mala decisión, varias, pero esta fue una de las decisiones por las cuales su trono le fue quitado y no pudo, su familia no continuó con el reinado. Por causa de lo que hizo, fueron a enfrentarse a sus enemigos, a los filisteos, y pues fueron y atacaron, ¿no? Su hijo atacó a un lugar, un área de los lugares donde estaban los filisteos, y pues todos ellos se anoticiaron, se levantaron y vinieron con un brutal, tremendo ejército contra Saúl. Y Saúl solamente estaba con 3,000 hombres, ¿no? 1,000 con su hijo y 2,000 con él. Y decía, ¿qué vamos a hacer? Ya, esperaremos, porque va a venir el profeta. Porque como el pueblo de Dios, cuando Dios intervenía, no interesaba el número, podía él ganar la guerra con 1, 2, 10, 100 o 300 o 1,000, porque Dios es quien pelea las batallas. Pero en este caso, Saúl está esperando al profeta porque tiene que venir el profeta y el profeta va a hablar y va a decir qué vamos a hacer, o vamos o nos retiramos o escapamos, pero Dios a través del profeta va a hablar. Y el profeta pues se tarda un poco, tenía que llegar en 7 días y él se tarda 7 y medio, ¿no? Un poquito se tarda, pero como dice, el pueblo se asustaba porque han visto un tremendo ejército, entonces empezaron a escapar, se han escondido en las cuevas y demás. Y muchos del pueblo de Israel estaban desertando. ¿Qué quiere decir? Estaban diciendo, ahí te ves, ¿no? No pensemos que era así, no viene Dios, chao, así se han ido y le estaban dejando. Entonces Samuel dijo, porque Saúl, como Samuel no llegaba, él hizo la función, él como un sacerdote ofreció el sacrificio. Saúl era rey, no era sacerdote. Saúl era rey, Samuel era el sacerdote. Samuel era el profeta. Samuel era el que tenía que ofrecer el sacrificio, no Saúl. Pero Saúl, como el pueblo se estaba desertando, lo hizo, ¿no? Como dicen, tuvo la iniciativa, tuvo la interesante idea, la buena idea de él hacerlo, ya que no viene Samuel. Y entonces el versículo que está en la pantalla dice, Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿No? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12, me dije,
a mí mismo, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Mí mismo. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, ¿no? Metió la pata olímpicamente porque eso no lo podía hacer. Por eso Samuel dijo, por culpa de lo que has hecho, el trono ha sido quitado. Y Dios ha elegido uno conforme a su corazón. Por estas cosas. ¿Por qué lo hizo Saúl? Por temor. El pueblo se le desertaba. Por esa razón, tomemos mucho en cuenta. Cuando tomamos decisiones por temor, hacemos locuras y hasta tonteras. Necesitamos mirar a Dios, mirar a Jesús, mirar a de quién viene mi socorro. Es del Señor, no de las circunstancias, no de lo que yo pueda hacer, porque ahí Saúl dice, me he esforzado pues, o sea, yo he tenido que sacrificar, o sea, he puesto de mi parte. No, siempre traemos excusas, como decir, bueno, pues he tenido que hacer algo, ¿no? Ya que Dios no me bendice, he tenido que ir, no sé, a hacer algo, a robar, y empezamos a entrar en pecados y cosas malas. Porque en cada decisión tenemos que tomar en cuenta que hay siempre dos opciones, dos cosas que podemos elegir, ¿no? El día de ayer estaba yendo al mercado y estaba comprando carne, ¿no? Cara está la carne, ¿no? Cobija, pero es rica, pero cara, ¿no? Y compré, no me acuerdo qué, pero se sumó 70 bolivianos. Yo con todo el dolor de mi corazón estaba pagando 70 bolivianos. Nunca he pagado tanto carne, pero estaba pagando 70 bolivianos. Y tenía un billete de 100 y le doy un billete de 100 mirándole, ¿no? Diciendo. Y el carnicero creo que ha sentido eso. Porque ha agarrado el cambio y me ha dado 70 de cambio, ¿no? Yo dije, aleluya, ¿no? El Señor está aquí, Dios está orando. No, pues porque ahí en cada decisión hay dos personas que hablan, ¿no? Uno que me dice, no es correcto, tienes que devolverse equivocado, este pobre carnicero humilde con su vagonetaza en la puerta, ¿no? Se ha equivocado el pobre carnicero. Pero el otro dice, no, es tu bendición, ¿cómo pues? Y además la carne está tan cara, se lo merece, ¿no? En ese momento tomamos decisiones, amados hermanos. Pero si tomamos decisiones en función a la crisis, a la necesidad, porque yo decía, mis 100 bolivianos de alimentación diaria ahora solo me quedan 30 y me ha devuelto 70, gloria a Dios, voy a poder comer hoy día algo más y demás, podía empezar a hacer planes. Uno toma decisiones en función a la necesidad, al miedo o en función a lo que Dios te habla, a lo que Dios te enseña, a los principios que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces ahí, con el dolor de mi corazón, nuevamente le he dicho, querido hermano, te has equivocado, me estás dando, o me estás haciendo una rebaja, o estás haciéndome precio pastoral, ¿no? Porque nos hacen precio pastoral a veces los hermanos, ¿no? No, ay, perdón, sí, oh, gracias, me ha agradecido, yo, está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero ha sido una decisión, y así muchas decisiones. Es algo tal vez trivial, sencillo, pero todos los días tomamos decisiones. La pregunta es, ¿estás tomando decisiones en función al miedo, al temor? ¿O estás tomando decisiones en función a la fe, a ver a Jesucristo? Porque Pedro ha podido caminar en las aguas y decidir caminar en las aguas porque Dios le había dicho y él había creído y ya estaba mirándolo. Pero cuando empezó a mirar el entorno, el temor entró en su corazón y tomó sus decisiones en función al temor. Por eso necesitamos entender que así, aunque hay decisiones pequeñas, luego van a venir las grandes. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay cosas pequeñas sobre las cuales tienes que tomar bien las decisiones y ser fiel a Dios. Y luego van a venir cosas grandes sobre las cuales también vas a tener que tomar decisiones y también tienes que ser hallado fiel. Porque tenemos toda nuestra vida que tomar decisiones. Vamos a la segunda historia, y esta segunda historia está más relacionada tal vez con la necesidad y con el dinero. Aunque en la época no se manejaba mucho el dinero, pero se manejaban otras cosas. También estamos hablando de Saúl, su segunda metida de pata. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23.
Nuevamente otro escenario, otra guerra, otra batalla. En este caso estaba contra los amalecitas, contra Amalec, ¿no es cierto? Están enfrentándose y es una batalla que tenían desde hace tiempo. ¿Ya? Tenían algo los amalecitas contra el pueblo de Israel porque eran ¿qué se puede decir? Una población, un grupo de gente que estaban total y radicalmente opuestos a Dios. Porque hay gente que tal vez, o culturas o sociedades que digamos no creen en Dios y demás, muy bien. Pero ellos no solamente, sino estaban en contra de Dios. Y cuando han visto que el pueblo de Israel le han ido o estaba siendo libertado de Egipto, que había salido de la esclavitud, ellos fueron a batallar en contra de un pueblo que ni siquiera estaba bien conformado, estaba saliendo de la esclavitud y fueron a luchar contra ellos. Por eso el Señor los ha juzgado rudamente. En ese entonces, en el desierto, imagínense cuando estaban caminando. Pero ahora, cuando ya tienen un rey, tienen a Saúl como rey, el Señor les dice, vas a ir donde los amalecitas y los vas a eliminar a toditos. ¿Por qué? Dios tiene a veces esas decisiones que a muchos les chocan. ¿Por qué el Señor ha mentado a niños? Y no sé, no, ¿por qué? Porque los amalecitas tenían no solamente una cultura, unos usos y costumbres que iban en contra de Dios, sino aún sus genes estaban contaminados con una naturaleza totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Por eso Dios toma esas decisiones. Cuando Dios eliminó a toda la humanidad, excepto a Noé y su familia, fue porque la maldad de los hombres llegó a ser tal que todo el tiempo, dice la palabra, su pensamiento era de continuo el mal. O sea, de continuo, ¿me entiende? No había momento que no piensen en algo que sea malo. Todo el tiempo estaban pensando en maldad, 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 maldad. Con cualquier nombre, ¿no? Puede ser robo, hurto, asesinato, violación, todo así. Eso era en su mente, eso estaba en su mente. Todo el tiempo. Entonces, esos no iban a cambiar. Por eso Dios eliminó a todos. Y algo así ocurrió con este grupo de personas, con este pueblo. Todos estaban contaminados. Por eso Dios dijo, todo vas a matar. Jóvenes, niños, mujeres, bebés, todo, animales igual, todo. No quiero nada porque está todo contaminado. Y entonces Saúl fue y batalló, hizo la guerra, pero cuando vio que al rey lo habían capturado, dijo, no lo maten, lo vamos a tener aquí de trofeo, ¿no? Y vio los ganados, uy, qué buen ganado, qué buenas ovejas, bueno, lo mejor lo vamos a reservar para sacrificio, Señor, ¿no? Eso fue. Y cuando se encuentran con Samuel nuevamente, y Samuel le dice, ¿has hecho lo que Dios te ha dicho? Sí, claro, hemos hecho todo, ¿no? Y Samuel le dice, ¿qué es eso que escucho? Ese balido de ovejas y vacas. ¿Por qué está el rey aquí? Y él le dice, como todo buen rey, líder, ¿no? El pueblo ha querido salvar esto para el Señor, no hemos querido esto para Dios, ¿no? Como a veces ocurre, ¿no? Pero pastor, va a ser para la congre también, va a beneficiar, ¿no? Yo sé que no es legal, yo sé que hemos contrabandeado, pero vamos también a dar el diezmo para la iglesia, ¿no? A veces así hablamos como Samuel, ¿no? Samuel ha hecho pues, para sacrificar a Dios. Y Samuel dijo, ahí dice el versículo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora Saúl ha tomado la decisión en función a que quería algo, por codicia esta vez. Nosotros a veces también tomamos decisiones en función a eso. Por eso tenemos que estar atentos y ver cómo Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y saber obedecer la voluntad de Dios. Dios te va a decir muchas veces, deja ese trabajo o entra a este trabajo o haz esto o haz lo otro. Seamos obedientes. Dios por eso te va a hablar, te está hablando y quiere comunicarse con todos nosotros. El tema es que nosotros seamos obedientes.
Ahora hay mucha gente que quiere oír la voz de Dios. Dice, pastor, no oigo todavía, quiero oír la voz de Dios. Muy bien, tienes que estar buscando en oración, buscando con todo tu corazón oír la voz de Dios. Pero ¿de qué sirve que oigas si no le vas a obedecer? ¿Mm? ¿De qué sirve que oigas si no le vas a obedecer? Porque es bueno, es importante hacerlo. Si no le obedecemos, de nada sirve el oír su voz. Por eso, si vas a oír, si quieres oír y todavía no has oído, y si estás oyendo su voz, es necesario que le obedezcas. Aunque lo que tengas que dejar o lo que tengas que hacer no te guste mucho y quieras tal vez hacer, y como dicen, maquillar un poco, necesitamos ser obedientes. Decisiones todos los días en nuestra vida, porque eso tenemos que hacer en función de lo que Dios, en la palabra, la orden, la instrucción y la promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Está claro? Eso, hay uno que ha entendido. ¿Alguien más ha entendido? ¿Alguien más lo ha recibido en su corazón? ¿Sí? No es fácil, pero Dios tiene algo que siempre darnos a cambio, porque Dios sabe lo mejor para nosotros. El tema es oír la voz de Dios, ¿no? El tema es oír la voz de Dios. Cuando yo estaba recién convertido, era soltero. Y como todo soltero que pasa los 20 años, yo estaba desesperado por tener una esposa, una novia o algo, ¿no? Entonces, en ese entonces, yo le pedí al Señor, ¿no? Como, por favor, Señor, una mujer, una mujer. Y aparentemente parecía que una chica que se acercó fue la respuesta de Dios, ¿no? Porque yo estaba orando y apareció la chica, ¿no? Pero había un pequeño detalle, ¿no? La chica parecía ser todo lo que yo hubiera deseado, pero había un pequeño detalle, no era cristiana, ¿no? No era nacida de nuevo, no era hija de Dios. Pero como todo joven que empieza a caminar y quiere, como quien dice, ayudarle a Dios o arreglarse, yo la voy a convertir, yo le voy a llevar a la congregación, y como que la llevé a la congre, a la célula, bueno, en esa época, patrulla, así, ahí estaba, y bueno, ella por mí iba, ¿no? Hasta que un día Dios me habló, porque para mí todo iba bien, ella estaba viniendo, pero un día de esos el Señor me dijo, ¿te has puesto a observarle cómo está cuando estás en la casa de Dios adorando? ¿No? Y yo no me había fijado de eso, ¿no? Porque en la casa de Dios estábamos adorando, nos sentábamos a escuchar la palabra de Dios, y mientras yo estaba escuchando la palabra de Dios con mi Biblia, anotando, porque yo tenía siempre un papel para anotar, todos los domingos anotaba la prédica en un papel, y la miré y ella estaba y el Señor me ha dicho, en ese momento me ha dicho, déjala, porque ella no está aquí por mí, está por ti. Y en el momento en el cual tú la dejes, ella nunca más va a volver aquí. Y en ese momento de las hormonas y los jóvenes enamorados saben cómo es, ¿no? La decisión. Entonces ahí yo, bueno, y con el dolor de mi corazón, tenemos, no eres tú, soy yo, ¿no? Y rompimos la relación y ella me dijo, bueno, ya, chao. Y nunca más se apareció en la congregación, nunca más la vi, ¿no? Pero tenemos que tomar decisiones. Y si oímos la voz de Dios, tenemos que ser obedientes, aunque eso parezca doloroso. Ahora, nosotros nos reímos, pero para una persona que es joven, una persona que está iniciándose en estas cosas del amor, es bastante desgarrador, son decisiones duras que uno tiene que tomar. Pero tenemos que aprender a tomar, porque Dios siempre nos va a llevar a esos planes de bien, de paz, de bendición. El Señor tiene todos esos planes de antemano, pero el tema es que nosotros aprendamos a andar y obedecer y andar en ellos. Amén. Por eso es importante hacerlo. Vamos al punto número 3 para concluir esta tarde o esta mañana. Aunque sea con miedo, ¿no? Como les decía, a veces vamos a sentir temor, el contexto a veces va a ser duro, va a ser difícil y demás, pero siempre el Señor nos dice algo.
En Josué capítulo 1, versículo 9, esta frase es clásica, ¿no? Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, en este momento dice, te está mandando a Josué, tienes que ser valiente. Y es bien interesante porque Josué, en la anterior serie les he hablado de Moisés, ¿no? Cuando le ha llamado el Señor, le ha dicho, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Para qué? Para que Dios pueda llenarlo con esa santidad, porque eso es lo que quería. A Josué también le hace lo mismo. Se presenta como el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, y le dice, Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y él también lo hace. Tiene un trato similar, pero no igual. Con Moisés era porque Moisés era tranquilo, ¿no? Moisés era manso. Dice, no hay hombre más manso que Moisés. Porque cuando el pueblo se alteraba, lo querían golpear a Moisés, Moisés se iba llorando, Señor, me quieren guayquear. Y el Señor salía en defensa, hacía grandes cosas. Pero Josué no. Josué era guerrero. Josué era hombre de guerra, ¿no? Cuando el pueblo empezaba a molestar, Josué agarraba su espada. ¿Qué? ¿Ah? ¿No? Y todos, sí, tranquilos, claro. Porque cada uno estaba para el lugar donde tenía que estar, para el tiempo donde tenía que estar. Moisés era para libertar al pueblo, pero Josué era para tomar la tierra prometida. Y cuando tenía que tomar la tierra prometida, se tenía que enfrentar a pueblos y naciones que eran idólatras, brujos y las peores cosas, y tenía que ir un hombre de guerra, una persona valiente, ¿no? Con eso no quiero menospreciar a Moisés, pero Moisés por algo no ha entrado ahí, pero Josué sí. Y cuando le dice a un hombre de guerra fuerte y que tenía ese carácter, a ese le está diciendo, tienes que ser valiente, ¿no? A uno que ya tenía por sí una formación militar y de valentía, le dices, tienes que ser valiente. No temas ni desmayes. No le está diciendo que no sienta temor, porque en realidad todos sentimos temor. Le está diciendo que por ese temor no desmayes, no retrocedas, porque uno por temor hace tonteras, retrocede, locuras, toma decisiones graves. Eso le está diciendo, no desmayes. Porque muchas veces vamos a sentir temor, el temor es natural, todos lo tenemos. Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer con él? Si vamos en función a este temor, es correr o sobrellevar el temor, agarrarlo, procesarlo y pese al temor, ir. Porque eso le está diciendo el Señor. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El tema no es tanto que no va a haber temor, va a haber temor. Por eso dice el Salmo, aunque andes en valle de sombra de muerte, porque vas a andar. Y cuando entras en el valle de sombra de muerte, no entras como, ay, qué bonito, todo oscuro, hermoso. No, a no ser que seas emo o algo así, no, pero los demás tenemos temor a la oscuridad, tenemos temor a esas cosas extrañas, a los ruidos en la noche y demás, por causa de quién sabe qué. Traumas de la juventud, no sé, o películas que hemos visto o algo, pero siempre hay un temor. Dios lo que te dice es que pese ese temor, tú hagas, tú camines, tú te sobrepongas a eso. La segunda carta a los Corintios nos enseña algo claro. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos dice que vivimos confiados siempre, pero luego dice, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿En qué sentido? En que si estamos aquí, no estamos allá, ¿no? Porque estamos en el cuerpo, todavía no estamos en la presencia del Señor. Pero porque estamos en el cuerpo no quiere decir que estamos solos, por eso andamos confiados, porque sabemos que alguien está con nosotros. Por eso dice, por fe andamos, no por vista. Porque por vista sigo aquí en la tierra y no, yo quiero estar en el cielo, pero estoy aquí en la tierra, pero no ando por vista, sino ando por fe. Porque un versículo antes, el versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la tierra, no estamos en el cielo todavía, seguimos en la tierra, hay problemas, hay crisis, hay todo,
pero el espíritu, las arras están aquí. Y nosotros no andamos por vista, de acuerdo a las condiciones, circunstancias, sino andamos por fe, creyendo en quién está en nosotros. Por eso el Señor nos dice, y en muchas ocasiones nos va a reiterar cosas buenas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 41, versículo 10, esto en el Antiguo Testamento, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa era la promesa para el pueblo de Israel cuando tenía temor. Pero también es una promesa para nosotros. Y si no la cree y si dice, no, era pacto y quiero nuevo pacto, vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Repita conmigo, todos los días. Todos los días está con nosotros, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Dios quiere que andes por esa fe. Esa fe que tal vez no lo ves, tal vez no dices dónde está Dios, cómo que está. Está. Dios quiere que creas que Él está. Y si Él está, no importa nada más. Todo el mundo a nuestro alrededor puede cambiar, trastornarse, caerse y demás, pero si Él está, es suficiente para que nosotros podamos salir adelante. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo y está por ti, ¿quién se va a oponer? ¿Quién te va a desafiar? ¿Quién? No solamente personas, espíritus, potestades, demonios, todo lo que sea. Nadie va a poder, porque Dios está contigo y está por ti. Y Él va a pelear las batallas por nosotros. Por eso cuando vemos el contexto, vemos la escasez, vemos la necesidad, nos decimos, bueno, pues ahora sí, ¿qué va a pasar? Porque el mundo está así. Ahorita están diciendo, ya no va a haber gas, no va a haber gasolina, no va a haber energéticos, va a haber una crisis energética. Por eso Elon Musk está yendo a Marte, porque tiene plata. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, no? ¿Dónde vamos a quedar? Viene un apocalipsis zombie. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Todo no creen, así están pensando. Hay mucha gente que está pensando, las grandes familias que dominan el mundo ya están viendo cómo irse a otros planetas, porque esto se va a acabar. Todo ese es el contexto, pero no olviden que el creador de los cielos y la tierra está en nosotros, está con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro esto. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Refiriéndose al enemigo, crisis, lo que sea. Mayor es el que está en nosotros. Amados, la iglesia está guardada por Dios. La iglesia no va a sufrir crisis. La iglesia no va a sufrir hambre ni necesidad. Su pueblo, porque hemos decidido andar en esta bendición. Hemos decidido andar en este camino. Por lo tanto, prepárate para ver milagros. Prepárate para ver bendición en el tiempo de la mayor necesidad, tal vez de esta tierra, de este lugar. Pero prepárate, porque tú vas a ser guardado y protegido. Empieza a creer y caminar en esta bendición. No creas en lo que ven tus ojos, bueno, aunque es real, sí sabemos, pero cree la bendición de Dios, la fe que Dios te ha puesto, y por fe nosotros estamos caminando. Porque hay promesas. En Proverbios capítulo 3 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Amén. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y la buena noticia es que tú eres justo, tú eres justa. ¿Sí? Somos justos en Él. Él nos hizo justos, no por nuestras obras, por nuestro caminar, por lo que hacemos, sino por la obra que Jesucristo ha hecho. Somos justos. Así que, prepárate. Otro proverbio dice, en el 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Es buena noticia. Fíjese, porque
dice, el bueno heredará o dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y para finalizar, 1, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Son promesas, son cosas que el escritor de Proverbios, que era Salomón en su mayoría, ha analizado, entendido y se ha dado cuenta que es una verdad y un principio que es inamovible. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad, siempre. Es algo que se cumple y es algo que se va a cumplir. Así que prepárate, pueblo, no tengas temor, porque ese es el tiempo en el cual Dios va a levantarse por ti y por mí, va a levantarse por su iglesia, porque es la iglesia poderosa del Señor, que tan solo su presencia hace que el anticristo, que desde esas épocas ya estaba presente, por si acaso, no es que recién va a venir, no, ya está ahí, pero no puede hacer nada, solo porque la iglesia está aquí, porque la iglesia está siendo guardada por su Señor y porque la iglesia impide toda la maldad. Somos el pueblo de Dios, así que no temas, esfuérzate, sé valiente, levántate, bendice, habla bendición. No empieces a burlarte de las autoridades, esas cosas, entres en eso, sino comienza a honrar, comienza a bendecir, comienza a cumplir el llamado que tenemos como hijos de Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos. Y para entregarle esta palabra al Señor. Amén. La pastora enseguida va a darles un buen mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu palabra, por tus promesas. Hoy día, Señor, creemos en ti y hoy día, Señor, confiamos en ti. No vamos a seguir mirando, Señor, las cosas que el mundo promueve, las cosas, las malas noticias, sino vamos a ver tus buenas noticias. Vamos a oír, vamos a atesorar y vamos a guardar en nuestro corazón tus buenas noticias, tu evangelio, tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por guardarnos, gracias por protegernos, Señor. Gracias porque este tiempo será de bendición. Gracias porque en este tiempo vamos a ver la gloria de tu mano poderosa sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre nosotros. Gracias, Señor. Hoy día te pedimos por todos aquellos que han sentido temor en su corazón. Hoy día echamos de sus corazones todo temor en el nombre de Jesús. Y hoy día declaramos, hoy día, Señor, creemos que vienen tiempos mejores siempre para tu pueblo. Y por causa de tu pueblo, por causa de tu iglesia, para esta nación. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Él es bueno. Él es santo. Amén.